La gracia que restaura. Hemos estado en una serie, la gracia, sobre la gracia de Dios. Hoy es un tema importantísimo, porque creo que voy a hablarle a muchos cristianos que de una manera u otra descuidan de su fe, se descuidan de su relación con Dios y dejan a Dios, dejan al pueblo de Dios, dejan su fe y piensan que donde ellos están y como están es la manera de hacerlo sin necesidad de hacer algo más. Empiezan a alejarse de Dios. Y es muy fácil para ti, para mí, ver a gente de esa manera y empezar a decirle que no eran cristianos y por qué se porta así, por qué está haciendo así. Simplemente hay una razón: se alejaron de Dios. O sea, entiende ese punto: se alejaron de Dios. Pero yo voy a decirle a usted que está todavía dentro de los caminos de Dios, nunca diga: de esa agua no beberé. Porque el diablo no hace acepción de personas. El diablo pone tentaciones, pone trampas, pone, inclusive, ¿sabía usted que el diablo ni a los feos respeta? Inclusive, también les pone tentaciones a los feos. ¿Por quién se va a fijar en el feo? No, el diablo no le interesa. Feo, guapo, lo que sea, nos lleva a todos. Y lo digo por feo por mí, no crea que guapo. Y tenemos que cuidar. Ahora, ahí le va. Su relación con Cristo es como cualquier otra relación. Su relación con Cristo es como cualquier otra relación. ¿Qué quiero decir con esto? Necesita mantenerse. Así como en la relación del matrimonio, en relación de su trabajo, de sus amigos, de sus familiares, necesita darle mantenimiento también con Cristo Jesús. Ninguna relación se mantiene igual. Hay ciclos en la vida, dentro del matrimonio, dentro de las amistades, dentro aún de la iglesia, en que van cambiando. ¿No le ha pasado a una gente que está casada que dice: ya le hallé en la orilla a mi esposa, y de repente se la cambia? Oye, mujer, pues apenas que te agarré el hilo. ¿Pero por qué? Porque cambia. Hay ciclos en la vida que cambian. Así es con el Señor. Entre más caminas con Él, más un mundo nuevo descubres en tu vida de fe. Y vas cambiando. Ya sea que se está acercando más al Señor o se está alejando de Él. Nunca es lo mismo. La experiencia que yo tengo con Cristo, yo no puedo decirle: tienes que hacer esto porque eso fue mi experiencia. Tú tienes que buscar tu experiencia con el Señor, tu intimidad con Dios. Eso es clave dentro de la vida. Todos sabemos de cristianos que ya no caminan con el Señor. Se han alejado de Dios. En un tiempo el corazón de ellos estaba ardiendo por Dios, pero ahora ni las cenizas se ven. Sabemos, inclusive, tal vez tú ya estás pensando: sí, con razón no he visto fulano de tal, con razón. Ni las cenizas les ves. Cuando en un tiempo estaban en Prado, son los que tal vez te recibieron cuando tú llegaste a esta iglesia. Fueron tal vez, voy a usar la palabra porque los tenemos aquí, anfitriones que te dieron la bienvenida. ¿Y dónde están aquellos que me dieron la bienvenida? ¿Dónde está aquel que me recibió? ¿Dónde está el que me enseñó una clase? ¿Dónde está el líder de un grupo familiar? Y ya no los ves. Ya no están. También todos nosotros sabemos de las luchas que hay en nuestros corazones, porque ellos no son los únicos. Tú también tienes luchas en tus corazones. Tentaciones que te vas a enfrentar. Nos enfrentamos a las tentaciones todos los días. Nos enfrentamos a las subidas y bajadas de la vida cristiana. Las buenas nuevas es que Dios nos ofrece la gracia que restaura. Cuando fracasamos o cuando caemos, Dios nos dice: puedes regresar de nuevo a mí. Dios te ama lo suficiente como para levantarte. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. El problema es que a veces que cae ya no quiere levantarse. Ya se puso cómodo en el piso. Mejor aquí me la paso gateando por la vida. Y Dios dice: no, tú puedes regresar a mí. Yo te amo lo suficiente para aceptarte. Y podemos hacer la oración que tenemos en el libro de Lamentaciones. Y mire lo que dice, y lo tiene en su bosquejo. Dice: restáuranos, Señor. Restáuranos, oh Señor. Y haz que regresemos a ti. ¿Por qué dice haz que regresemos? Porque hay un distanciamiento, hay un alejamiento. Y se está diciendo: haz que regresemos a ti. Y luego dice:
Devuélvenos la alegría que teníamos que antes. ¿Por qué se apagó ese gozo? ¿Por qué se apagó la alegría? Porque ya no eres el mismo que estaba en su primer amor. Y sin embargo aquí el profeta está hablando de una oración que podemos hacer. De eso es lo que quiero hablar con ustedes en esta hora. ¿Cómo podemos volver a tener el gozo en la vida cristiana? Tal vez no se sienta tan cerca de Dios como antes, pero ¿cómo puede tener de nuevo el gozo del Señor? Lo primero que quiero identificar son las 4 causas del por qué la gente se desvía. Aunque existen muchas otras razones, pero voy a usar, amados, 4 de ellas que encuentro en el capítulo 14 de Marcos. La Biblia relata la historia de Pedro, uno de los discípulos de Cristo, cuando negó a Jesús en la noche que fue traicionado y arrestado. En esa historia tenemos 4 ejemplos de las causas de por qué la gente se aleja del Señor. Ya conocemos la historia. Cristo está en el aposento alto con sus 12 discípulos. Está celebrando la Pascua que después se convirtió en la última cena. Luego sorprende a todos los discípulos diciéndoles que uno de ellos lo iba a traicionar. Todos los que estaban presentes empezaron a preguntarle al Señor si iba a ser uno de ellos. ¿Seré yo, Señor? ¿Quién será? Y todos estaban interesados. ¿Quién va a ser el traidor aquí? ¿Quién va a ser el que va a dejar al maestro? ¿Quién va a ser el que va a abandonarlo? Pero salió Pedro y abre su boca Pedro. Y mire lo que Pedro dice en el versículo 29. Aunque todos te abandonen. ¿Qué dice Pedro? Yo no. ¿De veras? Nunca digas de esa agua no beberé. El diablo corta parejo. El trabajo del diablo es hacerte caer. El trabajo tuyo y mío es mantenerte alerta. Y a veces culpamos al diablo. Es que el diablo, no. Hay una frase en inglés, the devil made me do it. El diablo me hizo que lo hiciera. Y el diablo dice, todo yo. Ese es mi trabajo. Aló. ¿Cuál es el trabajo del cristiano? Velar y orar. Estar alerta. Cuidar su vida, su relación con Dios. Y no lo hace. Yo quiero hablarles de las causas que los creyentes, ¿cuáles son las causas de los creyentes que se alejan? Número 1, por estar sobreconfiado. Simplemente porque esa persona cristiana se empieza a desarrollar una autoconfianza en su vida. Mira lo que dice Pedro. Ya después de 3 años de caminar con el maestro, ver algunos milagritos y ver la pesca milagrosa. Y no, Pedro ya tenía colmillo y tenía señoría, y ya estaba como presidente del sindicato de ahí de Cristo. Y Pedro ya se sintió un poquito a lo seguro y dice, Señor, mire lo que dice, autoconfiado, aunque todos te abandonen, yo no. Comenzamos a pensar que podemos tratar con todo por nuestra propia cuenta, porque ya sabemos un versículo más. Ya aprendimos una palabra griega, shalom. Y ya pensamos que estamos a un lado de David, el salmista. No, mi hermano, no te confíes de esto. Comenzamos a pensar que somos tan fuertes que nunca podríamos fracasar. Empezamos a decir lo siguiente, eso nunca me ocurrirá a mí. Eso no me pasa a mí. Eso no me va a pasar a mí. Cada vez que escucha que otros tropiezan, usted dice, eso nunca me va a suceder a mí. Mientras tanto, usted mismo va caminando hacia una caída sin darse cuenta. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no se equivoca cuando dice, engañoso es el corazón. Y cuando empieza a ver una arrogancia, un orgullo de tu fe, el corazón te empieza a engañar. Te empieza a engañar. Una de las cosas que sucede, lo que nos sucede, es porque llegamos a sentirnos sobreconfiados. Y ese es el primer paso para alejarnos o distanciarnos o desviarnos de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Si alguien piensa que está firme, ten cuidado. Si tú ves que un hermano cayó, cometió pecado o está en el pecado después y empiezas a juzgarlo, no, ten cuidado.
ten cuidado. Tienes que tener cuidado. Podemos caer en esa trampa. Proverbio nos dice que la actitud arrogante nos lleva a la ruina. Cuando empezamos a desarrollar una actitud arrogante, una actitud presumida, una actitud, amados, de orgullo, estamos en peligro porque engañoso es el corazón, dice la Biblia. Mire lo que dice Proverbio: el orgullo va delante de la destrucción. El orgullo va delante de ¿qué? De lo que se destruye. Dice, y la arrogancia antes de la caída. Y cuando empiezas a autoconfiarte, empiezas a demostrar una arrogancia o orgullo en tu vida. Cuando llegamos a estar sobreconfiados, empezamos a retirar a Dios. Ya no necesito orar todos los días, no necesito hacer esto. No, yo sé dónde estoy. Y qué bueno que sepas, pero tu intimidad con Dios, tu relación con Dios debe mantenerse constantemente. Así que una de las razones de por qué los creyentes se alejan, por estar sobreconfiados. Número 2, por perezosos, les dio flojera. Empieza la flojera a reinar. Esto también lo podemos ver en la historia de Pedro, al negar a Cristo Jesús. Cuando se llega a ser indiferente, se empieza a descuidar de las cosas. ¿Qué hacías? Que estoy cansado, que tengo que trabajar, que tengo que hacer esto. Y empiezas a renunciar a ministerio, cosas que te mantienen de cerca con Dios. Cosas que te mantienen buscando de Dios. Pero, amados, entra la pereza y empiezas a buscar razones por qué no hacerlo. Amados, todo empieza a ser por la indiferencia. Todos esos buenos hábitos que tenías, como el orar todos los días, el leer la Biblia todos los días, el acudir a los servicios de la iglesia o a un grupo familiar, empiezan a por disminuir y se empieza a pensar que si en verdad uno tiene que hacer todas estas cosas, ¿es necesario que lea la Biblia todos los días? ¿Es necesario orar todos los días? ¿Será necesario ir a los servicios cada domingo? ¿Será como que es mucho esto? Y no creo y que no es. Entonces empiezas a razonar porque el cuerpo empieza a cansarse, empieza a reaccionar a lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque te estás olvidando del motivo del por qué lo haces. Cuando esto empieza a suceder, eso debe de ser una luz de advertencia para cada uno de nosotros. Porque en la siguiente escena de nuestra historia, eso es lo que le está sucediendo a Pedro. Cristo se lleva a Pedro, a Santiago, Jacobo y a Juan. Se los lleva al huerto y les pide que oren con él, y por lo menos una hora. En esa misma noche en que Cristo iba a ser arrestado y entregado a sus enemigos, dice: yo necesito apoyo, necesito gente a mi lado. Cuando Cristo se aparta para estar a solas en oración, al volver encuentra a sus discípulos, ¿qué? Durmiendo. Ahora mire la historia en Marcos capítulo 14. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. ¿Cuál es la angustia que me invade, que me siento morir? Les dijo: quédense aquí y velen. Quédense aquí y velen, dice. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y comenzó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba Padre, es lo que estaba diciendo. Mire lo que dice: todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, porque Jesús sabía lo que le venía. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto una hora? ¿No pudiste venir a adorarme una hora? ¿No pudiste venir a la vigilia una hora? ¿Ya no puedes llevar a cabo tu ministerio porque estás cansado? ¿Porque te da sueño? Este es el punto. Cuando nos llegamos a cansar, empezamos a ser vulnerables a la mayoría de las tentaciones. Es más fácil hacer las cosas correctas, es más difícil hacer las cosas correctas que hacer las cosas equivocadas. Las cosas equivocadas son más fáciles. No se necesita de mucha planeación, trabajo ni disciplina. Se llega a hacer las cosas incorrectas con más facilidad.
Para hacer las cosas correctas se necesita de más fuerza, se necesita de energía, se necesita de esfuerzo. Y muchas veces por hacer las cosas correctas la persona se llega a cansar emocional, física y espiritualmente. Y esto se llega a la fatiga. Yo conozco a mucha gente de años que todavía está cansada, que todavía está con la pereza. Y hermano, ¿sabe la historia? Yo me acuerdo de aquellos días cuando era el director de los jóvenes, la directora de mujeres. Yo me acuerdo. ¿Y ahora qué haces? No, pastor, ya no, ya, yo puse mi carro en cruise control y voy cruising for Jesus, disfrutando mi tiempo. Porque no, es que los tiempos son difíciles, me canso muy fácil. Mis hijos, mis nietos, el perro, todo me pide atención. Y por eso no puedo servir, pastor. Me canso. Inclusive hay gente que me dice, pastor, no sé qué me está pasando últimamente cuando me pongo a orar, me quedo roncando. ¿Qué será, pastor? Falta de interés. Pues, yo sé que estás cansado. A mí me ha pasado lo mismo. Y cuando me llega a pasar, y más fíjese, me pasa más cuando ya estoy en la cama, con la cabeza en la almohada, de repente hay una transición de la oración a un sueño indecible. ¿No? Increíble. Entro a la presencia de Dios sin darme cuenta. Entonces mejor me hinco o busco un lugar, porque todo eso cuesta. Todo eso cuesta. Es por eso por lo que Cristo dijo en Marcos 14:38, velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Te llegas a cansar. Te llegas a cansar. A ver, le he preguntado a la gente, ¿qué pasó? ¿Por qué no has venido? Es que estoy cansado, pastor. Salí del trabajo muy cansado. Sí, y está bien. Yo sé que todos nos cansamos y no eres el único que trabaja y que sostiene toda esta economía de este país. Todos trabajamos. Pero te aseguro que te acostaste temprano, prendiste la televisión y miraste el recuento de María la del barrio soy. Me quedé en los 70, sí, yo sé. Pero Talía es Talía. Y se llegan acostando de todos modos a las 11 de la noche. El cansancio es uno de los factores de por qué la gente deja de buscar de Dios. Número 3, por temor a la desaprobación. Este es el sentir de la preocupación, o sea, ¿qué es lo que otras personas van a pensar de mí? Tenemos temor de ser rechazados, de que no me vayan a aceptar, de que no nos vayan o que se vayan a burlar de uno. Esto fue lo que le sucedió a Pedro después de que fue Cristo arrestado. Mire lo que dice aquí Pedro, amado, en el versículo 54. Pedro lo siguió de lejos. Muchos han aprendido a servir a Jesús de lejos, allá a la distancia. Pedro empezó, el que dijo, yo no te abandono, eso no voy a hacer yo. Pero ya la hora de la realidad lo empezó a seguir de lejos. Miren lo que dice aquí, lo empezó a seguir de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Cristo había sido arrestado y Pedro decide seguirlo. Pedro decide seguirlo a la distancia. Guardó su distancia para que no lo identificaran. Y mucha gente dice, es que yo soy un seguidor de Cristo, pero no soy un fanático. No soy un radical. ¿De veras? Hay mucha gente que es más fanática de los padres que de Cristo. ¿Estamos bien? Y más ahora, espero que ganen. ¿Qué tiene de malo ser fanático de los padres? Nada. Pero cuando eres más fanático de los padres que de Cristo, sí tiene todo de malo. ¿Por qué? Porque mire, qué raro que cuando eres un cristiano así entrado y comprometido, qué fanático eres. Pero como en los padres no eres un fanático, eres un fan. Si ahí es más clásico y de caché, eres un fan. No eres fanático, eres un fan. Los cholos. Ahorita viene la FIFA, ya viene. Y van a jugar allá por el otro extremo del mundo, que muchos de ustedes se van a levantar a las 3 de la mañana para ver el juego. Yo ya lo sé. Hasta a veces cambio los servicios para que no me lleguen tarde. Hombre,
Ya los conozco. ¿Pero por qué? Porque simplemente empezamos a justificar, a seguir a Jesús, porque ¿qué va a decir el vecino? ¿Qué me va a decir el compadre? ¿Qué va a decir el compañero de trabajo? Una de las señales que usted puede saber que se está alejando de Cristo es cuando se llega a avergonzar de Él. Si usted se llega a avergonzar de su fe y de Cristo, es una de las señales que se está alejando de Él. Inclusive, le da vergüenza llevar su Biblia con usted. Antes, yo me acuerdo, para todo era la Biblia. Ahora usted, no, pastor, pero yo tengo mi celular, tengo 20 Biblias. Mira, ni sabes abrir la aplicación, ¿para qué te haces el indio? Okay. Yo también las tengo, aquí tengo muchas Biblias. Pero todavía me ven predicando con la Biblia. Creo que esto da testimonio de cuál es mi espada. Le da vergüenza cargar su Biblia, amados, y no solo eso, declarar abiertamente que es un cristiano. Eso es seguir a Jesús de lejos. Es seguir a Jesús de lejos. Simplemente hay gente que está esperando la aprobación de afuera que la de Cristo. Número 4, por conveniencia. Mucha gente quiere servir a Cristo, pero de una manera conveniente. Quieren que Cristo se ajuste a su agenda. Quieren servir a Cristo siempre y cuando no interrumpa su agenda. Mire lo que dice aquí el versículo 54, la segunda parte. Dice, ahí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. En otras palabras, queremos estar en el fuego del mundo. Por eso, de repente que viene Ramón Ayala a San Diego, empieza, tan y canta y ya está. Aleluya. Y eso que traen yeso, imagínense si no tuviera. ¿Por qué? Porque hay fuego todavía del mundo que no has querido, ni puedes, ni quieres pagar. ¿Estamos bien? Ahorita voy a llegar a lo más bonito del sermón. Más aguante. Es muy fácil llegar a calentarse con el fuego del mundo. Es una manera conveniente hacer esas cosas. Si usted quiere estar alrededor del fuego que el mundo le ofrece tarde que temprano, se va a quemar. Se va a quemar. Yo me acuerdo que cuando recién esta iglesia la tenía, estábamos empezando, tuve un ministro de música que después me di cuenta que el viernes y sábado se iba a tocar a los antros en Tijuana y luego venía a todos el domingo, nos metía en la presencia del Señor. Y cuando yo me di cuenta, con razón no entraba, pues no me dejaba entrar Y lo cité, y cuando supo que lo iba a citar, mejor se fue de la iglesia. Ahorita anda en el mundo. ¿Qué quiero decir? No puedes servir a dos señores. Tú no puedes, amados, decir, soy de Cristo y soy del mundo. No, estás en el mundo, mas no eres del mundo. Y tienes que saber en quién has creído y por qué has creído de esa manera. A mí no me da, inclusive a mí me ha preguntado, ¿usted puede andar entre pecadores? Sí, Cristo lo andaba, pero no hacía lo que ellos hacían. Daba testimonio de mi fe. Da testimonio de tu fe. Aún, amados, en esta iglesia hemos visto a gente a través de mis años de ministerio, amado, mucha gente que se miraba fuerte como cristiano y llegan a caer espiritualmente. Yo he visto gente en esta iglesia en sus 24 años que entran y tienen, amados, como les dije al principio, que están, amados, y usted los ve en el Facebook que ya no están en la iglesia y a todos les ponen like. Y a mí ni un like me dan con las predicaciones. Digo, pues ahorita voy a ir a pecar para que me quieran. ¿Estamos bien? Ahí le va. Ya si quieren una cita conmigo en la semana, se la doy. Le aseguro que muchos de la gente que anda mal en el Señor y viene a la iglesia, si yo les dijera que soy maricón, me ponen like. Ay, me pasó, pobrecito. Confundido el hombre, like. Cuando tú le pones like a cualquier, y disculpe mi griego, babosada, examino tu corazón. ¿Estamos bien? Si yo no se las digo, ¿quién se las va a decir, mis hermanos? Y dele gracias a Dios que estoy predicando sobre la gracia. No, hombre, si estuviera predicando del infierno, fuera otra cosa.
Pero halagamos más la gente que se va al mundo que la que está aquí, siéndole frente. Y tenga cuidado, porque el evangelio no está hecho para su comodidad. Está hecho para que usted dé su vida por Cristo como Cristo la dio por usted. Como Cristo la dio por usted. Y tenemos que entender ese principio. Yo he visto gente marchar por esta iglesia caminando, amados, pero quieren ahora que como ya no es conveniente y no es cómodo, mejor se alejan. Luego se empiezan a desviar. Siempre he notado un patrón cuando la persona se empieza a desviar de Cristo. Es el mismo patrón, inclusive no le puse ahí, pero voy a darles un patrón que he visto a través de mis años de ministerio. Por ejemplo, empieza de la siguiente manera: cuando la persona está realmente activa en la iglesia y luego se empieza a desviar, lo primero que sucede es que dejan de dar. Dejan de dar su tiempo, renuncian a los ministerios, dejan de dar su talento, ofrecerlo, y dejan de dar sus diezmos. Aquí están todavía, pero ya no quieren servir, ya no quieren dar, ya no quieren ser de bendición. Aquí los tienes, dejan de dar. Segundo, dejan de orar. Los invita, vamos a orar, vete a la vigilia. Sí, voy a ir, y nunca vienen. Yo oro en mi casa, de veras. Yo también oro en mi casa, como en mi casa, me baño en mi casa. Eso no quiere decir que estoy haciendo las cosas correctas, que Dios quiere que yo haga. Mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía. Dejan de dar, dejan de orar, y lo tercero es que dejan de acudir a la iglesia. De repente empiezan a fallar por cualquier cosa. Se les hace fácil ya no venir a la iglesia. Lo mismo les da un domingo que fallar 4 domingos. Puedo hacerles una pregunta: ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para alimentarse del convivio de la comunidad, de la iglesia, y no vienes a la iglesia? Es que Dios está conmigo, sí, pero tú no estás con Él. Su espíritu va a estar donde quiera, ahí está Dios. El problema es que tú no estás con Él. Pastor, ¿y usted quién es que nos juzga? No estoy juzgando, por los frutos los conozco. ¿Estamos bien? Parece funeral aquí, déjeme. Todas estas cosas que les he hablado son buenas indicaciones para nuestra vida espiritual. Son luces de alerta que nos indican qué tan distantes estamos con Dios. Pero aún así Dios nos sigue amando y quiere darnos la oportunidad de restaurar nuestra relación con Él a través de su gracia. Déjeme darle a usted por qué Dios no rechaza a creyentes que pecan, que se desvían. Voy a darles 5 razones, y todo esto tratan con la gracia. Número 1, por su amor incondicional. Dios tiene un amor incondicional por nosotros. Por eso Dios nos sigue amando a pesar de que nosotros lo abandonamos. Dios no nos dice que nos ama si somos buenos o perfectos. Dios nos ama y punto. Dios nos ama y punto. Dios nunca nos dejará de amar. Somos recipientes de su gracia. No importa si tú te has retirado de Cristo. Yo te voy a decir en este momento: ya tienes rato que no venías a la iglesia. Tú eres un recipiente de la gracia de Dios. Tú puedes experimentar la gracia de Dios. Dios te sigue amando a ti. Dios te sigue amando. Mire lo que dice aquí la Biblia en Lamentaciones: el fiel amor. Habla de un amor fiel del Señor. Nunca ¿qué? Nunca se acaba. Estés con Él o no estés, Él te sigue amando. Y mire lo que dice aquí: sus misericordias jamás terminan. Por eso Dios sigue amando al que peca, porque su amor es incondicional. Dios no te dice: ya no te amo porque te portaste mal. No, te portaste mal, te sigo amando. Al contrario, quiero que vengas conmigo otra vez. Te sigo amando. Número 2, porque nuestra salvación no está basada en nuestro rendimiento. La salvación, el perdón de tus pecados, no está basada en tu rendimiento o lo que tú puedas hacer. Mira, amados, te voy a decir lo que dice este versículo de Romanos 9:16. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. Es la compasión de Dios la que hace la diferencia en nuestra vida. Es lo que Dios hace. Es a través de la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No nos vamos a ir al cielo o ganar el cielo por nuestros méritos, por nuestro rendimiento, sino por la gracia de Dios. Somos salvos por gracia y nada más. Por gracia. Miren lo que dice Tito 3:5. Y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Por pura misericordia.
Amados, por eso Dios nos ama. Pues ¿sabe por qué? Porque no es la salvación, no está tu salvación no está basada en cómo te porta. Dios quiere cambiar tu vida, pero tu salvación está basada en el amor de Dios, en su gracia. Número 3, porque Cristo ya tomó nuestro castigo. Dios a través de su Hijo Jesucristo tomó el castigo que nosotros merecíamos y por su amor y gracia nos cubrió. Ese amor, dice el amor de Dios, llegó a tu vida y cubrió multitud de pecados. Multitud de pecados. Cuando tú llegas y le pides perdón porque le quedaste mal y le fallaste, Dios te dice, yo te perdono. Sí, Señor, pero ese pecado, ¿cuál pecado? Yo no sé cuál. Yo te perdoné. Yo ya te perdoné. Tenemos que entender ese principio. Cristo murió por todos nuestros pecados. El precio fue pagado por completo. Fue porque Cristo exclamó, dijo en la cruz, consumado es, terminó, obra perfecta, misión cumplida. Todo ha sido pagado. Pero no debemos abusar de la gracia de Dios, puesto que si de verdad tenemos a Cristo, su gracia nos impulsa a hacer lo correcto y no andar en pecado. Si en verdad tú dices que tienes a Cristo y vives para Cristo, entonces deja que esa gracia te vaya liberando y te vaya perfeccionando cada día más. Eso es algo que tú y yo tenemos que aprender. Mire lo que dice aquí, Primera de Juan. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea, aquí lo incluyó a cada uno de ustedes. El castigo de nuestra paz vino sobre él. Número 4, porque Cristo comprende nuestra debilidad humana. Por eso Dios nos sigue amando. Él sabe que somos humanos. Somos seres frágiles, de una naturaleza pecaminosa. Dios es compasivo, Él comprende, Él conoce nuestra fragilidad, nuestras culpas, Él conoce lo que nos saca el tapón. Dios conoce qué es lo que te saca el tapón, qué es lo que te hace explotar. Él sabe cómo hemos sido hechos. Esto es algo hermoso de saber. Dios es paciente con nosotros. Cristo sabe exactamente por lo que pasamos tú y yo. Él se identifica con tus debilidades. Mira lo que dice la Biblia en Hebreo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero aún sin pecado. ¿Sí? Así que cualquier tentación, amado, cualquier cosa que pase en tu vida, Cristo lo entiende. Él pasó. Él no pecó, pero Él pasó por eso. Él entiende tu situación. Pero también, número 5, porque Dios no guarda rencor. Dios no guarda ira. El Salmo 103, versículo 9, del versículo 9 al 13, me habla de algo, amados, de algo tan real este capítulo. Mire lo que dice, no nos reprende en todo tiempo, ni su rencor es eterno. Gracias a Dios que su rencor ni su ira es eterna. Mire lo que dice. No nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. ¿Cuál es el pago que tu maldad y tu pecado merecía? Mire, ni así nos ha tratado. Y luego dice, tan inmenso es su amor por los que lo honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. Nuestros pecados, dice, mire lo que dice aquí, nuestros pecados alejado de nosotros como alejado del oriente el occidente, así como está de distanciado. Todo esto es lo que está diciendo en tu vida y en la mía. El Señor es, mire lo que dice, no va a ser, el Señor es, tiempo presente, con los que lo honran tan tierno como un padre con sus hijos. El Señor no guarda rencor. Estos son los beneficios de aquellos que confían y están en una relación activa con Dios. Dios no guarda rencor. Tal vez usted está pensando en esta hora, pastor, es que usted no sabe hasta dónde he caído. No, yo no lo sé. Usted tal vez me está diciendo, pastor, usted no sabe lo que he hecho. Y como pastor, tal vez yo no sé lo que usted ha hecho. Pero Dios sí sabe y Él tiene el poder para recibirlo de nuevo en sus brazos. Su gracia es suficiente para restaurarlo y hacerlo que regrese al redil otra vez. Mire lo que dice Jeremías, regresen hijos rebeldes. Ya más claro que el agua, ya no. Regresen hijos rebeldes, dice. Que yo perdonaré su infidelidad. A ti regresaremos, porque tú eres el Señor, nuestro Dios. No importa qué tan lejos esté de Dios usted, Él siempre lo recibe de nuevo. No importa para dónde apuntó su chancla que se fue,
y se apartó del Señor. Dios dice, siempre y cuando regreses, aquí estoy. Aquí estoy. La última pregunta, y ya con esto voy a terminar, ya va a pasar la música. ¿Qué debemos hacer cuando pecamos? Bueno, una sola cosa, regresar. Si has pecado, si te has distanciado, si te has alejado de Dios, la respuesta es regresar. Debemos regresar a Dios. Mire, me encanta este versículo de la versión Dios habla hoy, de Jeremías. Me encanta, dice, entonces el Señor me respondió. Entonces el Señor me respondió, dice, si regresas a mí, volveré a recibirte. Pero la condición para que Dios nos reciba es que nosotros tenemos que regresar. Si regresas a mí, volveré a recibirte. Y luego dice, después de que te reciba y te restaure, ¿podrás qué? Porque a veces decimos, no, tú ya no puedes servir, tú ya no puedes enseñar. No, espérate, sí puede. Dios lo quiere seguir usando. El diablo le dio una zarandeada, lo revolcó, sí, pero Dios lo empezó a limpiar y ya. Se restauró y hay que dejarlo que sirva al Señor. En gratitud por lo que Dios ha hecho en su vida. Hay un final feliz en la historia de Pedro. A pesar de todo lo que Pedro hizo, por ejemplo, de que negó a Cristo 3 veces en una misma noche. 3 veces negó a Cristo en una misma noche. De estar alejado, de descuidarse al grado de estar cansado para apoyar a su maestro. Cristo lo recibe de nuevo. Cristo lo recibe de nuevo. Al regresar. Al regresar. Así es la gracia de Dios. Tal vez piensa que Dios ya se ha olvidado de usted, pero no lo ha hecho, mi amado. Escúcheme bien. Y si tú me estás oyendo por internet que no has querido venir allá a la iglesia, a ti te digo, yo no sé dónde está la cámara porque está tan oscuro aquí que, bueno, por ahí sí estoy viendo. A ti. Dios te ama. Dios sigue pensando en ti. Cada domingo que pasa dice, ¿qué no eran tantos aquí? ¿Dónde están? ¿Por qué no has venido a mi casa? ¿Por qué no has venido a visitarme? ¿Por qué no has venido a cultivar una relación conmigo? El buen pastor, siempre que cuenta sus ovejas, se da cuenta que le falta uno. Inclusive el buen pastor ha dejado las 99 para ir en busca de la una que se ha perdido. Ahora imagínense este cuadro del buen pastor Cristo Jesús. Va donde está el rebaño, donde supuestamente entran las 100 ovejas. Y de repente empieza a contarle, y cuando llega a 98, 99. No, yo tengo 100. Yo tengo 100, me falta una. Me falta una. Yo quiero a las 100 aquí. Son mías, yo pagué por ellas, yo las cuido. Y dice la Biblia que las deja y se va en busca de esa una. Se va en busca. Oh, me encanta este canto. El canto que en los años 80 o 70, yo no sé en qué época estoy. Las 100 ovejas, ¿recuerdan ese canto? Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuido. Pero en una tarde, mira lo que dice la Biblia, oh, al contarlas todas, fíjese lo que le pasó. Le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue, y no se dio por vencido, la encontró gimiendo. Eso es lo que el mundo te da.
temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus hombros y al redil. Imagínese el Señor llegando con esa pérdida. Aquí debes de estar, esta es tu casa, esta es tu seguridad, aquí está tu calor. Yo soy tu pastor. Porque de que hay gente que se ha retirado, que se ha ido del Señor, sí lo hay. Tú y yo representamos los que estamos aquí, las 99, pero hay gente que se ha retirado. Yo voy a decirle a cada uno de ustedes, Dios en su gracia todavía restaura, salva y protege. Yo creo que necesitamos orar la oración de David. Por si hay gente que está devastada, está triste y ya no haya la salida. El Salmo 51 dice, versículo 12: restitúyeme el gozo de tu salvación. ¿Se acuerda de su primer amor? ¿Se acuerda de recién salvo? Que nada, que tan cortito estuvo el servicio. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué no nos quedamos a una vigilia, una permanencia? Y ahorita pues ya ustedes se van todos. Yo sigo predicando y a veces se van porque se apagó el gozo de la salvación. Y luego dice este versículo: y sosténme con un espíritu de poder. Sosténme, porque el mundo va a querer cansarte, el mundo te va a cambiar las prioridades, pero tú le dices al Señor: yo quiero mantener el gozo de mi salvación y quiero sostenerme con el espíritu de tu poder. Dios puede reavivir ese fuego en tu vida, porque su gracia es más que suficiente. Su gracia es más que suficiente. ¿Aprendió algo este día? Póngase de pie, iglesia. Yo voy a hacer una oración y le pedí, el grupo de alabanza viene con un canto sobre sublime gracia. Vénganse ya. No me tengan miedo, me bañé ayer. Hay una gracia de Dios. Esa gracia de Dios quiere estar sobre tu vida. Nomás quiero que se imagine usted en el huerto de Dios, como estaba Adán y Eva. Y Dios sale acá a cierta hora del día y dice: quiero hablar con ellos. Quiero saber cómo están. Quiero que me cuenten. Quiero que me platiquen. Y qué grato es cuando Dios sale y que te puede encontrar y tú estás en el lugar que debes de estar para encontrarte con Dios. Pero qué triste es cuando Dios sale diciendo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te ando buscando como siempre para platicar contigo, para amarte, para abrazarte, para oír tus quejas y tus lamentos y ayudarte. Y tú empiezas a jugar a las escondidas de Dios. Y Dios te dice: ¿por qué te escondes? Yo soy tu Dios, el que te da sublime gracia, el que te ama incondicionalmente. Simplemente déjame amarte. Y esa gracia que Él manifiesta es una gracia sublime, una gracia que restaura. Cierra tus ojos, Padre. Perdona nuestra apatía, perdona nuestra indiferencia, perdona que nos hemos descuidado de una relación contigo. Vuélvenos al redil, vuélvenos a tu presencia.